Nuestro invitado del día de hoy, Mario Medina. Mario, bienvenido. Lo platicamos desde temprano y teníamos comentarios ahí también en redes sociales que te esperaban con mucho gusto. No me equivocaba cuando decía antes de iniciar nuestra señal a través del 95.7 y comenzar con nuestra transmisión en redes sociales de Facebook, que bueno, pues te has convertido en un consentido de este programa porque tus comentarios son muy socorridos, sobre todo por la audiencia que busca pues ese punto de vista crítico desde la misma izquierda. Así es, así es. Muchas gracias. Pues yo agradecido, en verdad que no es solamente palabras, me siento en casa. Y bueno, también reconocer el esfuerzo que hoy viene haciendo este espacio de comunicación, que habrá que decirlo que mucha falta hace en un estado como este, ¿no? Siempre tener esa apertura, esa sensibilidad, esa facilidad de que la gente venga y diga lo que piensa, me parece algo que es digno de reconocer. Es nuestra labor, Mario, y es nuestra intención de inicio siempre con invitados como tú y con tu punto de vista, que siempre es bienvenido por parte de la audiencia. Y es que es de llamar la atención, pues la izquierda en el Estado de México ha fluctuado de manera muy interesante, en una escalada también de llamar la atención, y que ha pues valido el comentario de analistas a escala nacional, porque pues dicho sea de paso, el Estado de México se convierte en un bastión importante para partidos como por ejemplo el PRI. Claro. Pero de ahí brincamos también al PAN. ¿Y dónde queda la formación de izquierda? Queda en manos de personajes como Mario Medina, ¿no? Por ejemplo, te vimos actuar desde muy joven en esta intención, y esto te ha llevado invariablemente a lo que hoy es la agrupación política nacional Unidos por un Mejor País. ¿Qué sucede con esta agrupación, Mario? Pues mira, a 2 años ya de distancia de habernos constituido, poquito más de 2 años, creo que no nos equivocamos, y no lo digo en un tono de decir, qué sabios, no. La realidad es que la Agrupación Política Nacional Unidos por un Mejor País está constituido por diversas fuerzas sociales, no solamente en el Estado de México, sino al menos en 22 entidades del país. Nosotros nos dimos la posibilidad de discutir hace un par de años la necesidad de dejar de confluir en un partido político en el que habíamos militado por muchos años y empezar a asumir y a entender que venían nuevos tiempos, ¿no? La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, por supuesto que es el inicio de una transformación en la vida pública de nuestro país. Claro. Y los partidos políticos creo que no han contribuido en positivo para que la sociedad en particular tenga mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo tendrían que haberse comportado los partidos de acuerdo a tu punto de vista, Mario? Pues primero, los partidos políticos tienen que ser espacios que representen y abanderen las causas sociales, ¿no? Es decir, ante la agenda político-social del país, del estado, de la ciudad, muy pocas veces escuchamos a los partidos políticos posicionarse sobre temas particulares, y creo que ahí está un gran vacío. Incluso yo refiero mucho a una analogía. Yo le atribuyo la crisis de partidos en México a lo que yo llamo el arribo de los pragmáticos. Es decir, esta generación de políticos que se desdibujaron ideológicamente y que se ostentaron, más bien que se propusieron obtener el poder por obtenerlo. Dejaron de ser fieles a sus lineamientos políticos y se convirtieron en cazadores de posiciones en el poder, entonces. Es correcto. Por eso, desafortunadamente, hoy es muy habitual ver brincos de partidos en partidos, o ver lo que jamás uno se hubiera imaginado hace 30 años, ¿no? Una alianza del PRI, del PAN y del PRD que no respondía a una agenda política, que jamás durante estos 60 y tantos días de campaña hicieron un planteamiento distinto del camino que debe de tener el país, sino que simplemente dijeron que había que detener a Morena y arrebatarle el poder político a Morena. Entonces, si alguien tuviera duda del fracaso en esta última etapa de los partidos políticos en este país, pues podemos recordar el último proceso electoral, ¿no? Entonces creo que ahí radica la crisis, y nosotros como Agrupación Política Nacional decidimos explorar nuevas formas de organizarnos, poner por delante la agenda social en un estado que
no es menor. El Estado de México no solamente es el estado con mayor número de habitantes, casi 20 millones de habitantes en el último censo 2020, pero habrá que decir también que en proporción el estado con mayor desigualdad. Uh-huh. Y al rubro que nos vayamos, los datos son negros, ¿no? La falta de cobertura de servicios médicos, la gran crisis que existe en el tema de la educación media superior y superior. Uh-huh. Habrá que decir que si no fuera por las universidades nacionales que hacen vida en la entidad, quién sabe qué sería de los jóvenes en el Estado de México, que de por sí es complicado. El tema de la inseguridad, somos el estado con mayor índice de inseguridad en los delitos de alto impacto, llámese homicidio, robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo de vehículos, el rezago que hemos venido teniendo en el tema del campo. El Estado de México, sobre todo el Valle de Toluca, durante muchos años fue el primer productor de maíz, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso ya es parte sí. ya de la historia, eso está ¿ya pasó? Rebasado. Y un sinnúmero de problemáticas que nos obligan a quienes hacemos vida pública, pues no solamente señalar lo que se ha hecho mal, sino cómo creemos que unidos podemos iniciar el proceso de transformación en el Estado de México. Es decir, esto está mal y vamos a hacer esto otro para corregirlo. Así es. Muy alineados, muy cerca, no quiero decir alineados porque se puede prestar una mala interpretación, pero sí muy cerca del ideal López Obradorista. Me refiero a la agrupación en su forma de actuar. ¿Por qué no ser morenistas entonces, Mario? Pues yo creo que es un proceso. Primero habrá que decir que incluso legalmente no existe ningún impedimento. Uno puede militar sin ninguna dificultad en un partido político, en una agrupación política nacional, pero creo que es parte de un proceso, ¿no? Habrá que entender que Morena es un movimiento. Uh-huh. Es algo que también le ha dado esa innovación y que hoy más que nunca, pues Morena tiene que empezar a establecer mecanismos que le permitan transitar de ese movimiento que le permitió a Andrés Manuel López Obrador ser presidente y transitar a una fuerza política real. Nosotros, como Unidos, nos hemos manifestado públicamente, yo lo ratifico, estamos listos para formar parte de ese esfuerzo plural. Uh-huh. Claro que en algún momento consideramos prudente militar en Morena, pero no se trata de llegar por llegar, se trata de contribuir, de no agraviar a nadie, de no mandar un solo mensaje que llegamos con la idea de desplazar a nadie. Uh-huh. Hoy más que nunca la izquierda partidaria tiene que estar unificada y por supuesto que no está descartado que en un futuro inmediato podamos estar militando activamente en Morena, contribuyendo a la construcción de una fuerza política. Mario, ¿se puede dividir el morenismo del López Obradorismo? Difícilmente, porque lo que nos aglutina, por supuesto que el liderazgo de Andrés Manuel juega un papel determinante, pero lo que Andrés Manuel siempre impulsó y lo que hoy está implementando es un proyecto alternativo de nación. Uh-huh. Y ahí es donde radica la mayor coincidencia, ¿no? Es decir, Andrés Manuel lo ha dicho, yo terminando mi proceso presidencial, me voy a su rancho, iba a decir su nombre del rancho, que se puede malentender, pero no. Que nadie tenga duda que Andrés terminará su proceso presidenciable, ¿no? Uh-huh. Y que la gran responsabilidad de seguir manteniendo viva la cuarta transformación, pues es de toda la militancia de la izquierda y de las fuerzas progresistas que estamos convencidos que la vida pública de este país tiene que transformarse. Como un izquierdista más que de discurso, de estudio y convicción que eres, Mario, ¿qué le puedes decir a la gente que considera que con Andrés Manuel López Obrador el país puede caminar hacia esta triste realidad que hoy tienen otros países, países como actualmente está sucediendo con Cuba, como el propio Venezuela, ¿no? Habrá que decir que esa es una de las partes en las que hemos perdido el discurso. Y habrá que reconocer que la derecha es muy hábil para instaurar en el colectivo social falsas ideas, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, el Estado de México. Un estado durante toda la época moderna, más de 80 años, gobernado por un partido hegemónico, perdió la legislatura pasada la mayoría en el Congreso local. No hubo una sola reforma que impulsara quitarle la casa a los ricos para dársela a los pobres, ¿no? No hubo un solo implemento o una sola acción que te diera la certeza de que ese tipo de aseveraciones son correctas. Es parte un poco del juego perverso político
Incluso algunos estudiosos le llaman los golpes blandos, ¿no? Es decir, esa narrativa de generar desestabilizar las sociedades. Uh-huh. Yo no veo un solo indicio de que el gobierno de Andrés Manuel no sea más que un gobierno democrático. Ahí está la composición del Congreso Federal. Hoy Morena pierde algunos escaños. No deja de ser la primera fuerza, pero ya no tiene la mayoría que tenía. Uh-huh. Y no pasa nada, ¿no? El propio Andrés Manuel ha sido muy claro. Estamos a unos días de vivir un hecho histórico que, insisto, la narrativa de la derecha lo ha agraviado mucho, pero que no podemos dejar de menospreciar, que es una consulta ciudadana. La primera consulta popular en la historia de este país la vamos a celebrar el 1 de agosto, ¿no? Entonces, claro que este país se está transformando, claro que este país está cambiando, y por supuesto que muchas de las acciones que Andrés Manuel ha implementado, pues ha atentado en contra de esos pequeños grupos que estaban acostumbrados a vivir de los impuestos de los mexicanos, y van a seguir haciendo todo para denostar y para levantar calumnias y falsos. No hay un solo indicio que te pueda decir que aquí hay un régimen antidemocrático. Platicamos en entrevista exclusiva con Mario Medina de la agrupación política nacional Unidos por un Mejor País. Mario, ¿por qué es importante esta consulta popular? Una consulta a la que el propio presidente lo hemos visto no solamente convencido de realizar, sino empecinado en muchos sentidos, es decir, se ha mostrado reacio a que se hace o no se hace, y de repente el discurso transita hacia la pregunta lógica de por qué llevar a consulta una pregunta que tiene una sola respuesta. O sea, me refiero a que la respuesta es clara y lógicamente sí, aplicar el rigor de la ley a quien la ha incumplido. Claro, primero tiene que ver con la necesidad de darle vigencia a la memoria social, ¿eh? Yo me atreví un poco en mi estilo y en mi forma a ser irónico en algunos comentarios, porque me llama mucho la atención, justamente la gente tomó ese eslogan, ¿no? No a la consulta, la ley se aplica, no se consulta. Uh-huh. Y después resulta que no saben quién es Salinas de Gortari, ¿no? O sea, si hay una contradicción de memoria social muy grave. Entonces, creo que ese es un primer objetivo. Que la gente no olvide, que la sociedad no olvide, no en un tema de alimentar rencores, sino en una necesidad cívica de saber qué es lo que nos ha llevado a donde estamos hoy aquí, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo hace el comparativo del número de vidas que se pierde por el tema de la guerra del narco en los mismos años que tuvo en su momento Calderón, Peña Nieto y Andrés. Uh-huh, uh-huh. Pero nadie se detiene a explicar, ¿no?, que eso tiene un origen y que alcanzó un pico máximo y que ahora viene en bajada. Y que ese pico máximo fue el último sexenio de Peña Nieto y el primero de Andrés Manuel, ¿no? Y que desafortunadamente el año pasado no bajó como debió de haber bajado, pero que la tendencia viene hacia abajo. El tema del error de diciembre, ¿no? Ese proceso de devaluación que nos pegó a todas y a todos los mexicanos. Tú y yo éramos prácticamente unos niños y no es ironía, es verdad. Es verdad. ¿No? Pero mucha gente perdió su patrimonio, ¿no? Y la respuesta del gobierno fue salvar a los grandes capitales, ¿no? Uh-huh. A costa de que se endeudara al pueblo, ¿no? Tanto Salinas de Gortari como Ernesto Zedillo fueron los responsables de esa parte, ¿no? Y así cada uno de estos personajes que hoy, insisto, no podemos permitir que se nos olvide, ¿no? Pero también habrá que decir que estamos terminando un sistema político que utilizaba la justicia como un mecanismo de represión, Uh-huh. social o política. Hasta antes de Andrés Manuel López Obrador, ¿quiénes eran los políticos que iban a la cárcel? ¿Los que más robaban? ¿Los que menos incumplían la ley? No. Los que se atrevían a desafiar al sistema político hegemónico, ¿no? Ahí está la quina dirigente de Petróleo, ¿no? Que siempre hubo mucho que decir, pero su error fue haber apoyado a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 y no a Salinas de Gortari. La propia Elbester Gordillo, con todo y lo controvertido que es ese personaje, ahí está la forma en la que el Estado actuó. Hoy, ¿qué requiere el gobierno de la Cuarta Transformación para iniciar un procedimiento legal en contra de los presidentes? La legitimidad del pueblo, ¿no? El respaldo ciudadano. Por eso yo no dejo de pedirle a quienes hoy nos están escuchando que no dejemos de participar el día domingo en el sentido que quieran. Uh-huh. La inmediatez a veces no te permite darle el valor a los hechos históricos.
porque estás inmerso en la cotidianidad. Pero que nadie se equivoque. El domingo es un hecho o es un acontecimiento histórico. En algún momento, en algún libro, se leerá cuándo se hizo en el México moderno la primera consulta popular y será la del 1 de agosto del 2021. Sin lugar a dudas. Mario Medina, Agrupación Política Nacional, Unidos por un Mejor País, en vivo, en entrevista en la cabina de radio en 95.7 de frecuencia modulada. ¿Usted qué opina? ¿Cómo ve los comentarios de Mario Medina en el contexto político actual? Déjenos saber de usted a través de redes sociales en @rotativo de México y en el teléfono en cabina 722-615-1215. Mario, lo que sucede en el Estado de México también pues tiene sus propias aristas. La conquista de algunos territorios por parte de esta coalición tan atípica, tan impensable en otros tiempos, pero por otro lado también quizá el fruto de lo que no se debió hacer en algunas administraciones locales. Es decir, de repente vimos a Morena literalmente pisarse las agujetas. Sí, correcto. Yo creo que esa es parte de la gran lección del pasado, de la pasada jornada electoral, ¿no? El Estado de México siempre se ha comportado de una manera digna de estudio incluso, ¿eh? Creo que hoy se consolida un poco la vocación tradicional del electorado del Estado. ¿En función de qué? Se consolida la zona oriente para la izquierda, ¿no? Se ganan por primera vez municipios como Chimalhuacán e Iztapaluca. Bueno, Iztapaluca ya se había gobernado en algún momento, pero Chimalhuacán no, que no era propiamente un tema del PRI, sino más bien de Antorcha, ¿no? Una organización política muy peculiar, ¿no? Pero prácticamente toda la zona oriente, Morena logra una presencia, me atrevería yo a decir, contundente, ¿no? Este corredor norponiente, que tradicionalmente lo conocíamos hace algunos años como el Corredor Azul. Sí, era del PAN. Pues prácticamente el PAN lo vuelve a recuperar, ¿no? Y el Valle de Toluca también tiene su cierto sentido, ¿no? La capital del estado, donde no nada más se asientan los poderes políticos, sino la clase política más... Si yo viniera hoy de malas diría recalcitrante, pero yo diría la más tradicional del PRI, ¿no? La clase política tradicional del PRI. Estaba esperando tu adjetivo calificativo, ¿verdad? Pero bueno, insisto, a lo mejor en otro momento diría recalcitrante, pero no, llamémosle tradicional. Más tradicional. Pero ¿cuál es lo valioso? Y lo digo como militante de la izquierda, pero además la agrupación que hoy tengo la posibilidad de ser el secretario de Organización en el Estado, suscribimos un convenio de participación política con Morena en diciembre pasado. ¿Eso qué significó para ustedes? Que fuimos juntos, ¿no? Una especie de coalición. Muy bien. Es decir, hubo compañeros de la agrupación que fueron postulados por Morena para distintos espacios. Pero ¿qué habrá que decir? Porque nunca hay que renunciar a la autocrítica. ¿Dónde pierde Morena en el Valle de Toluca? Pues donde no hubo buenos gobiernos. Habrá que decirlo. Voto de castigo. ¿No? Habrá que decirlo. Y el caso particular de Toluca no lo quiero excusar. Toluca tiene un fenómeno muy peculiar. Por supuesto que no fue el mejor gobierno, eso habrá que decirlo, ¿no? Yo siempre me he caracterizado por decir lo que pienso y no voy a dejarlo de hacer en este momento de mi vida. Incluso mis diferencias en el pasado con Juan Rodolfo fueron públicas y fueron muy profundas. Sí, claro. Pero hoy tengo que decir que Juan Rodolfo hizo un esfuerzo interesante, importante, en unas condiciones económicas precarias. Sí, dicho sea de paso, recibe una administración pues en muy malas condiciones, tiene que recomponerla y en el camino se encuentra con la pandemia, ¿no? Así es. Sin embargo, yo voy a decir algo que no les ha gustado a mis compañeros de Morena decir, pero que lo voy a decir. ¿Qué pasó en el Valle de Toluca? Metepec. El gobierno fue su Waterloo. municipal. Ni siquiera la propia administración municipal de Toluca. Claro. ¿Quién le hizo daño? La administración de Metepec. Desafortunadamente. Gaby Gamboa. Fíjate que a lo mejor la administración como tal no. Sino el actuar de Gabriela fue lamentable. Se convirtió en un efecto negativo. Yo te agradezco mucho la posibilidad de expresarlo. Porque no es un tema en el que yo pretenda agraviar a la persona, ¿no? Gabriela me merece todo mi respeto como persona, como política, pero habrá que decir, ¿no?, que su falta de capacidad y de nivel político agravió a Morena en el Valle de Toluca y no en un esquema de buscar culpables, ¿no?
Creo que quienes perdemos, Toluca en particular, lo perdimos porque algo hicimos mal, también habrá que decirlo. Pero si no nos damos la posibilidad de reflexionar con profundidad, no vamos a poder corregirlo, ¿sí? Ahí está el gobierno de Sinacantepec, ¿no? Ahí está el gobierno de Almoloya de Juárez. Es decir, no quiero yo, y a lo mejor esto va a incomodar a más de uno, y decir, oye, Mario va y habla mal de los gobiernos de Morena. No. Yo creo que el llamado que yo hago es a reconocer que el ciudadano ya no es ingenuo, ¿eh? Y que el ciudadano, como sea, te reconoce para bien o para mal un buen gobierno o un mal gobierno. Y si eso no lo entendemos en Morena, si en Morena seguimos pensando que Andrés Manuel va a venir a salvarnos en cada proceso electoral, qué injustos y qué irresponsables somos de no contribuir en la medida en la que nos toca a la cuarta transformación de este país, ¿no? Platicamos con Mario Medina de la agrupación política nacional Unidos por un Mejor País. El Estado de México está cambiando, Mario. Vemos de repente grupos muy bien preparados, vemos ahí una generación de jóvenes políticos que está surgiendo, vemos movimientos muy, muy interesantes y en paralelo también la fuerza política contundente de quien ha estado toda la vida haciendo su trabajo, conteniendo. Esto pues, le ha dado cierta pluralidad al Estado de México. Eso también es bueno, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy lo vemos en la composición del Congreso local, ¿no? Después de que Morena tenía 38 diputados, hoy vamos a pasar entre 28 y 30, dependiendo lo que los tribunales electorales determinen. El PRI logra cierto reposicionamiento, estará por ahí de los 20 diputados y bueno, después de ahí ya fuerzas muy testimoniales, pero que no dejan de tener presencia, ¿no? Acción Nacional con 11 legisladores y algunas otras fuerzas políticas, pero que dibujan lo que tú acabas de decir, la pluralidad y la necesidad de construir consensos. Pero aquí yo abriría un paréntesis, ¿no? Es decir, yo hago una pregunta. Por supuesto que tengo una respuesta, pero yo más bien me interesa que todos nos hagamos esta pregunta. ¿El 2023 es el año para el inicio de la transformación del Estado de México? Habrá que Viene ver. el cambio de gobierno. Habrá que ver si hay condiciones de eso, ¿no? Habrá que ver si hay condiciones de eso. Tuvimos un gobernador que le apostó no solamente un bajo perfil, sino un perfil prácticamente inoperable, ¿no? Pero que en lo político avanzó. Sí, tuvo lo suyo desde la perspectiva administrativa dentro de los perfiles partidistas, pues. ¿De qué tamaño es la crisis de la clase política priista del Estado de México? Que sus últimos gobiernos estatales han sido de malos a pésimos y que lo mejor que le ha salido a este gobernador ha sido trabajo electoral, que por cierto no son sus funciones. Que además ni siquiera es Que ni siquiera es tarea. parte de sus atribuciones. Sí. Esa es su vocación. Ahí está su próximo coordinador de los diputados, pues su operador político financiero en el gobierno del Estado. Y no lo digo en un tono despectivo o bravucón. Lo digo en la idea, insisto, de que generacionalmente asumamos con mucha responsabilidad, si eres priista, si eres panista, si eres perredista, si eres morenista, que el 2023 puede ser la renovación de la clase política de este Estado y podemos justamente consumar una escena política estatal plural, democrática y de avanzada. El Estado de México no puede seguir rezagado como lo ha hecho hasta ahora. Sabemos que le hace falta al Estado. Claro. Eso es evidente. La hegemonía pues siempre tiene que dar paso a la alternancia. Eso se esperaba de hace un tiempo a la fecha. Pero ya es momento, ya hay las condiciones dadas para dar este paso, Mario. Yo me siento optimista, me siento incluso, discúlpame la expresión, envalentonado, ¿no? Pero la realidad es que eso lo vamos a determinar la mayoría de los mexiquenses. Habrá que preguntarle a el trabajador, ¿no? Si se vale que un padre de familia se pare a las 5 de la mañana y tome 3 camiones para llegar a su trabajo, ¿no? En donde en cada trayecto pone en riesgo su vida por el tema de la inseguridad, ¿no? Habrá que preguntarle a los jóvenes de este estado si es correcto
seguirse tronando los dedos cada vez que quieran ingresar a la preparatoria de la universidad, ¿no? Es decir, habrá que preguntarle a esa sociedad, habrá que preguntarle a los campesinos mexiquenses, ¿no? Si van a tener para fertilizante o no. Es decir, ellos son los que tienen hoy que responder. Hoy la pandemia nos ha dado una gran lección de vida a la humanidad, ¿no? Pero también ha evidenciado nuestras grandes carencias, no solamente en el tema de infraestructura, sino la pobreza que impera en una clase política que ha hecho de la corrupción su modus operandi, ¿no? Qué frustración para muchos mexicanos que han perdido la vida por falta de atención médica. Así es. Y hoy es muy cómodo culpar a Andrés Manuel, ¿eh? Por supuesto, es muy cómodo, pero no es un tema del 2018 para acá. Entonces creo que hoy será la sociedad en colectivo, con sus hechos, la que nos pueda decir si el Estado de México está listo para una gran transformación. Yo creo que sí, y lo voy a estar impulsando y lo voy a estar difundiendo. Mario, contamos con que podamos platicar de nuevo. Siempre el tiempo pues se acorta cuando los temas son tan profundos y tan necesarios de atestiguar desde un panorama amplio, pues, porque estas respuestas simplistas que de repente se hacen al vapor como en un microondas, no abonan en mucho y hay que abordarlas así con el pleno conocimiento de la causa y el efecto y abordarlos a cabalidad. Entonces, para eso necesitamos cada vez más tiempo, Mario, y si tú nos lo permites, será durante una siguiente entrevista. Yo encantado y puntual, estaré atento a la cita. Gracias, Mario. Mario Medina, Agrupación Política Nacional, Unidos por un Mejor País. Hay gente que se muestra interesada. ¿Y pueden afiliarse ustedes? ¿Se pueden acercar? Por supuesto. Ahora las redes sociales son el instrumento más noble de comunicación. Yo les pido que así lo pongan. @Unidos por un Mejor País. Y ahí a través de nuestro Facebook podemos, hay compañeros que están atentamente a los mensajes respondiendo. Entonces, quien quiera participar en este movimiento, quien quiera conocerlo con mayor profundidad, a través de las redes sociales quedamos a sus órdenes. ¿Qué van a encontrar ahí? Es una plataforma de organización social, ¿no? Es decir, en Unidos construimos una agenda política, hablamos de cómo creemos que se pueden resolver los temas de la seguridad, de la movilidad, del medio ambiente. Hoy hemos construido un programa que le llamamos nosotros de economía solidaria. Estamos llevando productos de la canasta básica a muy bajo costo a las zonas más vulnerables de la ciudad de Toluca. Es decir, hay toda una agenda político-social que estamos implementando, y quien tenga el interés de participar, ahí estamos con mucho gusto. Unidos por un Mejor País, así los encuentran. Unidos por un Mejor País, _Toluca, o Unidos por un Mejor País, la página nacional, y desde ahí nos canalizan ahí se desglosa al municipio. Felicidades por esta labor que están realizando a escala social, Mario Medina. Definitivamente es algo de lo que todos como ciudadanos debemos de participar, el apoyarnos en comunidad, porque estos son momentos difíciles, y dejar de lado pues las filias y las fobias partidistas para hacer de pues sí, un mejor país, ¿no? Así es. Gracias, Mario. Muchas gracias, Mario Medina. Siempre es un placer tenerte en casa. ¿Algo que desees agregar? Solamente agradecido y comprometido de estar aquí las veces que ustedes me lo permitan. Un saludo a tu auditorio. Gracias, Mario. Gracias a la gente que nos acompaña. Gracias a la producción.